Capítulo 7. Chacarera del exilio. Manuel abrió los ojos, se desperezó y dedicó unos segundos a reconocer la habitación. Escuchó el sonido gutural de las gaviotas y percibió la humedad y fresca brisa matinal de mar. Se refregó la cara con las manos, se levantó y se lavó la cara con el agua de la vasija. Luego se asomó por la ventana y el paisaje lo golpeó con toda su belleza. Era inevitable mirar el omnipotente azul celeste del mar Caribe. Desde la torre donde estaba prisionero, el puerto era apenas un hormigueo de esclavos negros cargando y descargando bártulos en buques de extraña procedencia, la mayoría de ellos dedicados a la piratería. Pensó una vez más que era una pesadilla. Llevaba allí encerrado más de 15 días y nada le hacía creer que pronto terminaría su cautiverio. Tras desayunar frugalmente, 2 soldados ingleses golpearon a su puerta para llevarlo ante la audiencia pública. Mal vestido y enfermo, con fiebre y con su brazo derecho sin reacción, el mismo que había recibido el balazo en Suipacha, Manuel siguió a sus rubios cancerberos. Frente al tribunal escuchó las acusaciones de sus captores. Lo incriminaban por el delito de piratería. Intentó defenderse, negar los cargos, explicar que no estaba en ese barco como tripulante sino como prisionero, pero fue inútil. Los ingleses de Villamontego, en Jamaica, estaban convencidos de que debía pagar por sus actos como bucanero. Manuel se las vio negras, sobre todo cuando uno de los miembros del tribunal exigió con voz solemne y vigorosa la pena de muerte para él. Y otros 2 lo apoyaron con la misma vehemencia. Sentía ya la cuerda que le prometían esos hombres sobre su cuello, y maldijo su suerte que lo exponía a terminar su vida, la de ese hombre que ayudó a liberar a Chile, que cruzó por primera vez los Andes con un ejército libertador, el héroe de Tucumán y Salta, y que vertió 4 veces su sangre para defender a su patria, en ese patíbulo, alejado de su tierra, condenado por el delito infame de piratería. Tras escuchar los alegatos, Dorrego fue trasladado nuevamente a su celda, donde esperaría el cumplimiento de la condena hasta el día siguiente. En esa habitación, Manuel pasó la noche más terrible de su vida. Todos sus sueños se desmenuzaban allí, en la profunda oscuridad de esa celda, quebrada apenas por la anémica luz de la luna. Sus anhelos políticos se desvanecían en lo alto de la torre de ese castillo de piedras, cuyas ventanas daban al Caribe, y ese hombre lloró y bufó desesperado y maldijo 1 y 1000 veces en esa noche aciaga de ese mes de marzo de 1817 al dueño de su destino, al director supremo de las Provincias Unidas del Sur, a Juan Martín de Pueyrredón. En otros tiempos había sido su amigo y ahora, por un capricho político, lo había condenado a este ostracismo que lo asomaba una vez más a la balaustrada de la muerte. Manuel supo por segunda vez que sentía un hombre ante la proximidad de la muerte. No era la primera vez, no iba a ser la última. A Manuel le esperaba otra jornada trágica en la que no solo iba a saber qué se siente en el patíbulo, también sabría cómo es ser asesinado. Con el nuevo amanecer, a Manuel le llegó la certeza de que ese no sería el día de su muerte, y así se lo confirmó el tribunal, que le redujo la pena de muerte por la expulsión definitiva de la isla, bajo pena de ser ahorcado si volvía a poner sus pies en ella. Dorrego literalmente volvió a vivir, y 3 días después partió rumbo a su nuevo destino, Baltimore, por entonces la segunda ciudad de Estados Unidos, que crecía frenéticamente al ritmo de la llegada de los barcos con el azúcar del Caribe. Allí iba a pasar los próximos 3 años de su vida hasta su regreso definitivo a Buenos Aires. Una vez afincado en Baltimore, Dorrego debió hacer milagros para sobrevivir, ya que el poco dinero que llevaba consigo debió gastarlo en el pasaje de Montego a los Estados Unidos y en ropa decente, ya que desde hacía unos meses no vestía más que una camisa y un pantalón de dudosos colores y en precario estado.
pero pese a su brazo derecho semi-paralizado, consiguió empleo como artesano y obtuvo el primer respiro en los últimos 6 meses, exactamente desde el 15 de noviembre de 1816, cuando fue aprisionado por orden directa, sin juicio previo, del director supremo. En esos menesteres estaba cuando su vida en Baltimore se hizo más apacible, gracias a la ayuda económica de un alma sensible, como la llamó Dorrego, para dejar su identidad en el anonimato, que le enviaba desde su patria los fondos necesarios para su subsistencia, y a mediados de año Manuel pudo quitarse el puñal que le revolvía el pecho desde que había partido del puerto de Buenos Aires. Durante los últimos meses había vivido una verdadera odisea, como el astuto y elocuente Ulises, pero lo que más lo atormentaba era no saber por qué Pueyrredón había decidido detenerlo y condenarlo al ostracismo. Una carta le iba a explicar detalladamente todas las acusaciones que pesaban sobre él, y paciente, Manuel iba a escribir su alegato en sus cartas apologéticas, en las que iba a narrar sus penurias en el viaje rumbo a Baltimore y sobre todo echar por tierra una a una todas las acusaciones de sus enemigos políticos. De regreso de la campaña de la Banda Oriental a mediados del año 1815, Dorrego vivía en Buenos Aires una suerte de pequeño romance con la política local. De a poco se transformaba en el referente de un pequeño grupo de porteños que se diferenciaba del poder local en manos de los directoriales, es decir, de la clase dirigente, los buenos vecinos, la élite dominante vernácula. Sin embargo, todavía las divisiones no eran lo suficientemente claras como para que las amistades y las lealtades estuvieran bien delimitadas. Comandante del Regimiento número 8, con sede en Buenos Aires hasta julio de 1816, Dorrego fue enviado rumbo a Santa Fe junto a Díaz Vélez para contener a las tropas artiguistas al mando del gobernador Vera. Allí, sitiados por el enemigo montonero, ambos jefes porteños recurrieron a todos los métodos a su alcance para repeler los ataques. Los santafesinos los acusaron ante el gobierno central por los estragos que había cometido en la defensa de la ciudad, y Pueyrredón, recién arribado al cargo de director supremo, intentó conciliar y, desautorizando la invasión de los porteños, ordenó que las tropas regresaran a Buenos Aires, pero debido a las constantes conspiraciones de Tagle, su relación con Manuel había llegado a un punto sin retorno. El primer mandatario le ordenó a Dorrego que dejara sus tropas en Pergamino y bajara solo a la ciudad. Manuel seguía sin ser un oficial sumiso, es cierto. A esa altura de los acontecimientos ya se había peleado con el inspector de armas del ejército, el teniente coronel José Gascón. Había discutido con Tagle por cuestiones políticas y venía dispuesto también a plantársele al propio Pueyrredón, ya que su situación no tenía salida. Con el ceño levantado, Manuel pensó hasta el cansancio cuál podía ser la solución a su encrucijada política y personal, hasta que un anuncio del gobernador de Cuyo, José de San Martín, que informaba sobre sus planes de emprender el cruce de los Andes, le dio la coartada perfecta: iría con su regimiento a alistarse en el Ejército Libertador. Desde Santa Fe le escribió una carta a San Martín, en la que se ofrecía para integrar el ejército con su regimiento. La oficialidad del 8 había avivado a su jefe cuando le comunicó la idea de trasladarse a Chile, y en un tono más personal le preguntó si no había rencores luego de los sucesos de Tucumán. El vencedor de la trifulca de San Lorenzo, echando por tierra todas las especulaciones sobre su animadversión contra Dorrego, le contestó: «Créame que soy ingenuo en medio de mis defectos. La venida de usted me es de mayor satisfacción. Trabajaremos juntos y yo le acreditaré que soy su amigo sincero y que sé apreciar su valor y talento». Apenas regresó Dorrego a Buenos Aires, pidió su relevo del mando de tropa, pero el director supremo se lo negó, no sin antes recordar para sí, ya lo había conocido en el norte, la indisciplina y la irascibilidad del joven coronel,
Y si bien esta vez las cosas no pasaron a mayores, ambos tomaron nota de la peligrosidad del otro, aceptado por San Martín en el Ejército del Norte y con el aparente acuerdo con Pueyrredón, que en un primer momento vio con buenos ojos que un hombre de la popularidad de Dorrego se alejara hacia otras geografías. Manuel comenzó los preparativos para el extenuante viaje a Mendoza. Su regimiento, apostado en la chacarita de los colegiales, estaba listo para emprender la travesía. Ya había alquilado una casa en Mendoza y el coche que iba a trasladar a su familia. Nada parecía interponerse en el reencuentro entre dos de los hombres más brillantes, uno por método y estrategia, el otro por intuición y coraje, del ejército republicano. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Manuel nunca había sido un hombre de buena estrella. Las órdenes de su padre le habían negado la gloria en las invasiones inglesas, las intrigas militares en el ejército del norte y las conspiraciones políticas, la posibilidad de que su nombre fuera inscripto entre los libertadores de América. Pero para ser más exactos, él siempre había ayudado a esa suerte adversa con su carácter impulsivo, tenaz, honestamente implacable, que lo colocaba siempre en el centro de todas las escaramuzas. El enfrentamiento con Gascón crecía día a día. El inspector de armas llevaba a Dorrego entre ceja y ceja y pensaba hacerle pagar caro sus desobediencias y plantones, pero no solo llevaba esas actitudes de Manuel en el recuerdo. Tenía bien archivadas y documentadas cada una de las ofensas del coronel. El 17 de octubre de 1816 presentó una nota en la que solicitaba que su adversario fuera separado de su cargo. Lo acusaba de no haberlo obedecido cuando le exigió la entrega del cabo Juan Fernández, lo que era entendido lisa y llanamente como una insubordinación, de no haberle dejado revisar las tropas que debían partir para Mendoza y de haberlo ofendido en una de las comunicaciones. Y era verdad. Dorrego, con su estilo socarrón y burlesco, le había escrito: cuando la inspección oficiase al coronel del número 8 con el decoro que su clase y servicio le hacen acreedor, pues se halla en la clase de coronel en premio a sus continuas campañas, no como otros que han llegado a la misma sin haber visto al enemigo, entonces será contestado y cumplido lo que quiso prevenirle en los oficios anteriores. He leído sus oficios sabiendo acomodarla a nuestras costumbres, país y circunstancias, sin ser un ciego observador hasta de sus comas. Dorrego era furibundo. Gascón, herido en su orgullo, juró destruir a ese desobediente y altivo coronel que osaba desafiarlo. Una vez más, Manuel ponía por delante su nobleza en los actos más que la nobleza de sangre y su heredada predilecta, la nobleza de la burocracia. Él encarnaba la autoridad de hecho, la legitimidad real, no la legalidad inocua de quienes no habían demostrado en el campo de batalla su mandato. Pueyrredón no lo dudó más. Tenía la excusa necesaria para quitarse de encima a ese hombre popular y reconocido que podía hacerle frente de igual a igual, no solo en el terreno militar, sino también en el político. Buenos Aires era un caldo de conspiraciones y todos los dedos acusadores recaían sobre Dorrego, Moreno, Soler y Pedro Agrelo, entre otros. Un día antes de salir rumbo a Cuyo, el 22 de octubre, un golpe seco contra su puerta sorprendió a Manuel. Distraído y confiado, franqueó la entrada y se encontró con los enviados del gobierno, con los fusiles en alto, apuntándole al rostro. El jefe de la partida le dio la orden de alto y le informó que quedaba detenido por orden del director supremo. Dorrego intentó resistirse, pero fue doblegado y llevado a los empujones por las calles de la ciudad hasta el Bergantín 25 de Mayo, donde quedó absolutamente incomunicado sin que nadie le explicara las razones de su detención. La comunidad política se vio sacudida por el escándalo. El principal hombre de la oposición, al menos el que mayor reconocimiento militar había alcanzado, y se sabe que por aquellas épocas la milicia y la política eran la misma cosa, había sido arrestado arbitrariamente por el flamante director supremo. Un día después, el ministro de Guerra, Juan Florencio Terrada, le ordenó a Gascón que pusiera al mando del 8 al coronel Luciano Montes de Oca, disposición que el inspector de armas cumplió solícitos y servicial, como quien clausura complacer una venganza.
Dorrego ya había sido eliminado del horizonte político y militar de la ciudad. Ni siquiera la petición de los oficiales del regimiento, mediante la cual pedían la restitución de su jefe, o que por lo menos no se lo castigara sin el debido proceso, hizo mella sobre Pueyrredón y los suyos. Nos ha causado la mayor sorpresa la noticia de la prisión de nuestro coronel. Aquel jefe ha sido el terror del enemigo y salvaguardia del Estado. Estábamos persuadidos que bajo su dirección no necesitábamos poner de nuestra parte más que la obediencia para caminar al triunfo. Con tan lisonjeras y haragueñas ideas, nos preparábamos a partir con él para escarmentar a los tiranos, cuando llegó a nuestros oídos la desgracia, decía el documento, que demostraba la alta estima que sus propios subordinados, principio máximo de legitimidad de un jefe, sentían por Dorrego. Gascón, obnubilado, intentó detener e incomunicar a 4 oficiales de ese regimiento bajo la acusación de cómplices en la supuesta conspiración contra el directorio. Pero la maniobra falló, porque el suspicaz coronel no pudo demostrar la existencia del complot y mucho menos la participación de los oficiales en esa acción, que solo cabía en la imaginación de Pueyrredón y los suyos. Pero el día 13 de noviembre, un artículo aparecido en el periódico Crónica Argentina, editado por el grupo de Moreno y Agrelo, embarró la situación política de Dorrego. La nota se titulaba Plan de Defensa y era un análisis de situación sobre la posibilidad de un ataque contra Buenos Aires, cargado de sarcasmo hacia Pueyrredón. El escrito, que demostraba un gran conocimiento de la materia por parte del autor, citaba ejemplos históricos y diferentes estrategias militares. No estaba firmado, pero no había dudas. En algún momento previo a su detención, Manuel Dorrego había elaborado ese texto. El escrito era una advertencia política para los supuestos atacantes de la ciudad, que aunque no eran identificados, nadie dudaba de que se trataba de los portugueses que estaban prestos para invadir la banda oriental. La acusación que subyacía detrás del artículo era que el gobierno había entrado en negociaciones con el imperio y que Buenos Aires podía ser ocupada por los lusitanos. Pero lo más ofensivo para el director supremo era el final de la nota. Tales, según creo, deberán ser nuestros preparativos y aunque al cobarde y tímido pareciesen demasiado severos, en esta dureza se encuentra la verdadera piedad. Por mi parte, más apetezco dejar de tener casa, quinta, chacra, etc. y vivir que tenerlas y ser ahorcado por traidor al rey. Pueyrredón, dueño de casa, quinta y chacra, estalló en cólera. 2 días después de la publicación de la nota, el director supremo decretó la deportación para siempre de Dorrego. Obviamente en ese documento no aparecían las verdaderas razones de por qué el coronel era sentenciado a la peor de las condenas, siendo tan criminales y escandalosos los actos de insubordinación y altanería con que el coronel don Manuel Dorrego ha marcado sus servicios en la carrera militar, debiendo a ello que el señor brigadier Manuel Belgrano los separase confinado en 1813 del Ejército Auxiliar del Perú y en 1814 hiciese igual demostración el general en jefe del Ejército de Cuyo, don José de San Martín, de que existen antecedentes justificados en la Secretaría de Guerra, sin que hayan bastado a contener su genio díscolo y tumultuario, las suaves prevenciones de sus jefes, ni la seria y formal represión que recibió del gobierno, cuando por iguales causas se quejó el señor brigadier don Manuel de Ascuénaga, y lo que es más criminal, llegando a amenazar con audacia la misma autoridad suprema de los pueblos, de que se pasaría a la montonera si no le otorgaban sus pretensiones, negarse al reconocimiento del inspector general y por último haberme protestado con la mayor osadía que consentiría primero ser fusilado que continuar sirviendo bajo las órdenes del general del Ejército de Cuyo, a que estaba destinado, a más de otros gravísimos incidentes que reservo y de que daré cuenta al soberano Congreso Nacional. He creído, pues, un deber preciso de mi autoridad castigar ejemplarmente, extrañado para siempre, a don Manuel Dorrego. Horas después, Pueyrredón firmó otro decreto que para
atemperar los efectos que la anterior habían producido en la opinión pública, reconoció los recomendables servicios que prestó a su país durante la gloriosa revolución, le mantuvo su rango de coronel y los auxilios económicos a su familia y otorgó una suma de 500 pesos para sobrellevar su exilio. El 20 de noviembre, Manuel fue transportado de la 25 de mayo a la goleta Corsario Congreso. Si bien su prisión había sido dura, sus amigos y sus familiares lo habían visitado libremente durante los días de cautiverio. El único problema que había debido enfrentar hasta ese momento había sido un cuadro de fiebre y descompostura general agravado por el hecho de que el gobierno no permitió que se le prestara asistencia médica. En la cubierta de la goleta Congreso, Manuel conoció a su capitán José Almeida, el amable pero displicente Caronte de su destierro. Llevaba solo su uniforme, ya que el gobierno no lo había dejado ir a su casa a buscar algo de ropa y sus efectos personales. Desde la cubierta del buque, Dorrego, con apenas lo puesto, saludaba a sus amigos y familiares, a quienes no vería durante los próximos 4 años. Almeida dio la voz y rápidamente se izaron las velas rumbo a Santo Domingo, la ciudad más importante en los primeros años de la conquista de América, pero que en el siglo XIX era casi una condena a muerte. Fundada entre 1494 y 1498 por el adelantado Bartolomé Colón, hermano del gran almirante Cristóbal, sirvió como modelo de edificación para las demás ciudades coloniales. Fue la plaza más dinámica del Caribe y la primera de América en contar con una construcción militar, la fortaleza Osama, un hospital, San Nicolás de Bari, un monasterio, el de San Francisco, una catedral y la primera universidad fundada en estas tierras, llamada Santo Tomás de Aquino, por la que se conoció a Santo Domingo como la Atenas del Nuevo Mundo. Pero Dorrego no tenía una visión tan idílica de esa isla. En una de sus cartas apologéticas, enviadas ya desde Baltimore, escribió: «Su temperamento es tan mortífero que el año que solo mueren la mitad de los que arriban a ella se llama excelente. Los negros conservan su irreconocible odio a los blancos, en tales términos que a las 12 del día le quitan a uno el sombrero, el dinero o el vestido. Alexandre Pétion, un mulato republicano que gobernaba el sur de la isla y que confiaba en el proyecto bolivariano de una América unida, que es el más racional, reputa a los americanos del sur como piratas, toma sus presas, se apodera de sus corsarios y conserva en prisión a sus tripulaciones». Ya en alta mar, Manuel, un hombre de pie en tierra, comenzó a sufrir el mal de los marineros: mareos, vómitos, fiebre, alucinaciones. Los primeros 2 días los pasó en su camarote sin poder moverse de la cama, hasta que el tercero salió a cubierta a contemplar con sus propios ojos la inmensidad devoradora del océano. Allí se volvió a encontrar con Almeida, un hombre de mar, experimentado en surcar las aguas del sur, distante aunque de buen trato y siempre dispuesto a la charla amena y franca. El capitán le mostró a Manuel la documentación oficial que debía entregar a Pétion y le dio los 500 pesos otorgados por decreto. Además, le hizo una confesión que estremeció al exiliado. «Dorrego, a decir la verdad, no encuentro mucho deseo en atracar en Santo Domingo, no solo por la fiebre amarilla, sino también por la política de Pétion. No sé si entiende», le dijo a Manuel, quien comprendió rápidamente que el temor de Almeida se debía simplemente a que no tenía la menor intención de dejarse encarcelar por su práctica de corsario en las costas del Caribe. La incertidumbre acechaba a Manuel. Su vida había cambiado absolutamente. Había quedado todo patas para arriba. Estaba en un barco pirata, formaba parte de su tripulación y estaba a merced de las aventuras navales que dispusiera su capitán corsario.
como la de ese día de insoportable calor en pleno diciembre, que en aguas del norte de Brasil la Congreso abordó a sangre y fuego una pequeña embarcación de bandera española. Como era costumbre en esa época, Almeida ascendió de grado a uno de sus hombres y lo puso a cargo del buque conquistado, y allí se le ocurrió la brillante idea de quitarse de encima al tripulante estorbo para no tener que desembarcar en Santo Domingo. Dorrego fue trasbordado al bergantín, pero una vez más la suerte no estuvo de su lado. Ambicioso como pocos, el nuevo capitán decidió hacer unos trabajos extras por su cuenta y se dedicó a asolar las costas de Jamaica. Los ingleses, dueños absolutos de todos los mares, atacaron al bergantín cerca de la isla de Jamaica y lo escoltaron hasta la villa de Montego, donde fueron apresados todos sus tripulantes. Engrillado una vez más, Dorrego intentó explicar que él no era pirata, que era un desterrado político, que el gobierno de su país lo había condenado al ostracismo injustamente, pero las autoridades inglesas hicieron oídos sordos y lo encerraron finalmente en un calabozo en lo alto de la torre. Corría marzo de 1817 y la época de las tempestades ya castigaba la isla. Manuel sufrió un breve proceso judicial y finalmente, tras la conmutación de su pena de muerte, 20 días después consiguió embarcarse rumbo a la ciudad de Baltimore, última escala de su odisea marítima. En Baltimore, Dorrego vivió jornadas de verdadera desesperación. Los 500 pesos que tenía en su poder los gastó en el pasaje, en el alojamiento y en unas pocas ropas que compró para poder deshacerse del uniforme raído y desmenuzado por el viento del mar, los camarotes húmedos y los calabozos pringosos. Pero pronto recibió noticias de Buenos Aires. No solo la ayuda económica, sino también 2 cartas de su amigo, el general Antonio González Balcarce, que entre otras cosas, le transmitió las razones argumentadas por Pueyrredón para justificar la medida. Manuel estalló de impotencia y escribió sus 2 cartas apologéticas, en las cuales se defendía de los cargos que le eran imputados. Con el paso del tiempo, su situación comenzó a mejorar. En Estados Unidos estudió la formación federal del país y tejió lazos políticos con algunos de los principales hombres de la ciudad, y a los pocos meses de estadía su exilio se convertiría en una reunión de amigos. Ensoberbecido, Pueyrredón y los suyos iban a profundizar la represión y persecución de sus adversarios políticos, ya no tolerarían el más mínimo disenso, ni siquiera a los periódicos de la época. De esa manera fueron llegando a Baltimore como exiliados los escritores públicos, así se llamaba a los periodistas en aquellos tiempos, de la crónica argentina. En la pujante ciudad estadounidense se encontraron Manuel Moreno, Domingo French, Manuel Vicente Págola, Pedro Agrelo, Vicente Paso Silva, Eusebio Valdenegro y Feliciano Chiclana, muchos de aquellos que apenas unos años después, en 1820, cuando pudieran volver a su patria, formarían el primer partido popular de la Argentina. De su estadía en Baltimore poco se sabe, un par de anuncios en los principales diarios locales criticando las acciones del director supremo y una leyenda, imposible de confirmar, que cuenta cómo una tarde Manuel pudo saber su destino. Desesperado, triste, con la nostalgia que solo pueden experimentar los exiliados, Dorrego consultó a una pitonisa negra para saber si alguna vez iba a poder pisar nuevamente su tierra. La mujer, de pechos abundantes y abdomen rollizo, lo miró espantada con sus ojos negros café y le auguró inequívoca: «Usted va a llegar muy lejos en su país, al primer puesto, pero su fin será funesto». El destierro fue una de las experiencias más enriquecedoras para Manuel Dorrego. No solo le aplacó, como si de una variedad del purgatorio se tratara, las rebeldías juveniles, sino que también le permitió encontrar una maduración en sus ideas políticas y, sobre todo, templar la nobleza de su espíritu, quien volvió en abril de 1820 a esa aldea del sur del mundo que se llamaba Buenos Aires. Ya no era ese muchacho desprevenido y díscolo, ese joven orgulloso y engreído, capaz de rebelarse, desobedecer y desautorizar a sus superiores por niñedades. Manuel volvió escarmentado,
Por sus venas seguían corriendo gotas de sangre jacobina y en su alma se batía contra las injusticias ese soldado de la Revolución Republicana, pero ya no era el mismo. Manuel volvió hecho un hombre político. Además había salido al mundo, había conocido el norte, que vivía tiempos agitadísimos a medida que se derrumbaba el imperio construido por Enrique VIII, ese hombre que le había quitado la soberanía política a la Iglesia Católica. Y los sucesos sacudían también a la península ibérica, ya que en 1813 José Bonaparte abandonaba definitivamente Madrid y unos meses después concluía la Guerra de la Independencia, cuando Napoleón obligó a abdicar a su hermano de la corona de España. Claro que mientras la corte de Cádiz se sacudía la opresión francesa en América, el sacerdote José María Morelos declaraba formalmente la independencia mexicana. Ese mismo año, además, la escritora Jane Austen publicó su bello libro Orgullo y Prejuicio, y nacieron el padre del cristianismo desesperado, Soren Kierkegaard, el melómano músico alemán Richard Wagner y el autor de óperas entrañables Giuseppe Verdi. El año siguiente marcó el inicio de la restauración monárquica en el viejo continente. Fernando VII, que en su juventud había coqueteado con el liberalismo, volvió del exilio en mayo dispuesto a hacer sentir su poder a quien se le opusiera, por ejemplo a las Cortes de Cádiz, que fueron suspendidas de inmediato. Mientras Goya culminaba su célebre cuadro 2 de mayo, el monarca azuzaba a las colonias con la promesa del envío de un ejército imbatible a tierras americanas. En el inicio del año 1815, Napoleón emprendió la romántica intentona napoleónica conocida como los 100 días, que concluyó con la devastadora derrota de Waterloo el 18 de junio, una semana después de que finalizara el Congreso de Viena, algo así como la internacional restauradora de aquellos tiempos. De hecho, fue la conferencia multilateral más importante del siglo XIX europeo, ya que puso fin al proceso iniciado en Francia en 1789 y se enfrentó a la serie de revoluciones producidas en 1830 y 1848, convocada con el objeto de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón y reorganizar la forma e ideología política del antiguo régimen. La reunión se realizó entre el 1 de octubre de 1814 y el 9 de junio de 1815. Los acuerdos que redistribuyeron el mapa territorial y político del continente tuvieron vigencia prácticamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Los principales referentes del encuentro fueron el emperador de Austria, Francisco I, Clemens von Metternich, que presidió la conferencia, Charles Maurice de Talleyrand, que actuaba en representación del rey Luis XVIII, el zar Alejandro I de Rusia y los representantes del Reino Unido, primero Lord Castlereagh y luego el duque de Wellington. Como corolario del proceso, el 26 de septiembre se firmó el Tratado de la Santa Alianza, por el cual Francisco I de Austria, el rey Federico Guillermo III de Prusia y el zar Alejandro I de Rusia declararon su firme resolución de utilizar como única regla de gobierno, tanto en asuntos internos como externos, los principios de la religión cristiana: justicia, amor y paz. Como consecuencia, los gobernantes declararon su mutua fraternidad, fórmula que en la práctica representó un acuerdo ofensivo y defensivo, ya que fue reemplazado por la cuádruple alianza. Con el ingreso de Inglaterra en 1818, se sumó Francia y se hizo quíntuple, que permitía la intervención militar en cualquier país contra cualquier movimiento liberal y revolucionario. Nacía así la Europa de los Congresos, la peor noticia para las repúblicas americanas, entre ellas la de Estados Unidos, que en Connecticut puso en práctica por primera vez el sufragio universal. Pero por esos años también hubo buenas noticias. El francés René Laennec inventó el estetoscopio. George Hegel publicó su libro Ciencia de la Lógica. Rossini presentó en Roma El Barbero de Sevilla. La escritora Mary Shelley editó su impresionante obra Frankenstein o El Prometeo moderno.
España fundó el Museo del Prado y nació el 5 de mayo de 1818 el filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista alemán Karl Marx. De ese mundo regresó Manuel en 1820, pero todavía resta develar un misterio antes de hablar de regresos. Aún falta desentrañar por qué el director supremo decidió condenarlo al ostracismo, conocer las causas verdaderas, no las esgrimidas en papeles ya ajados, sino las que todavía repercuten en el suceder de la historia argentina y que marcan una forma de hacer política que se reconoce a lo largo del tiempo. Y las razones que llevaron a Pueyrredón a extrañar a Dorrego poco tienen que ver con las insubordinaciones y desobediencias militares. Se deben a una sola causa y es política. Manuel era el principal referente de un grupo político que pensaba sublevarse contra el poder de los directoriales, pero no se trataba de una facción contrarrevolucionaria ni españolista, sino de una corriente de opinión que quería recuperar el espíritu de Mayo y extenderlo al resto de las provincias en igualdad de condiciones. Propugnaban que la capital de las Provincias Unidas se trasladara a Tucumán y que Buenos Aires recuperara su autonomía en un pie de igualdad respecto de las otras provincias. Sin embargo, ese tampoco era el bastión por el cual se debatía. Pueyrredón, jefe de la logia Lautaro, había decidido darle todo el apoyo a San Martín para que realizara la expedición a Chile y Perú, pero había decidido también sacrificar la banda oriental en manos de los portugueses, que una vez más pretendían extender su territorio hasta el río Uruguay, para acabar con el liderazgo molesto de Artigas. Claramente el poder central porteño anteponía una vez más sus propios intereses a la unidad e integridad de todo el territorio de las Provincias Unidas. En agosto de 1816, las tropas del rey Carlos VI, del rey Juan VI, estaban apostadas sobre la frontera oriental de Uruguay, listas para penetrar en el territorio de las Provincias Unidas. Finalmente, el 19 de septiembre, al mando de Carlos Federico Lecor, barón de La Laguna, invadió el territorio argentino con una tropa de 10.500 soldados. Pueyrredón envió al coronel Nicolás de Bedia con un documento en el cual reclamaba el cumplimiento del Tratado Herrera-Rademacher, alegando que la desobediencia accidental de Artigas no implicaba la separación de la banda oriental, sino que era un problema interno. La respuesta de los portugueses fue continuar su marcha y atacar las partidas y las tropas artiguistas que le presentaran batalla. En pocos meses, Montevideo, Maldonado y Colonia quedaron a merced de los invasores. Mientras tanto, Pueyrredón recibía órdenes del Congreso de Tucumán de negociar a cualquier costo con el enemigo. Por un lado, el reconocimiento de la independencia argentina y por el otro, una solución pacífica al conflicto oriental, aun cuando esto significara la cesión del territorio a la corona portuguesa. Claro que la cuestión era un poco más compleja que una simple felonía. El gobierno central porteño estaba costeando prácticamente en soledad la guerra de la independencia, ya que la mayoría de los ingresos provenían de la aduana y eran destinados al ejército de los Andes, porque la prioridad principal para la logia Lautaro era vencer a los godos. Al mismo tiempo, la organización nacional requería de una fuerte autoridad para controlar a las provincias, cuya natural disposición tendía a la autonomía cuando no a la secesión, como era el caso de la provincia del Paraguay en 1811 y la banda oriental con los planteos artiguistas. Es cierto que Artigas no buscaba la independencia del gobierno porteño aun cuando intentó armar el protectorado de los pueblos libres, sino que tenía una visión más amplia, americanista y popular que los líderes porteños. En Buenos Aires, el sector encabezado por Dorrego ya comenzaba a reflexionar y a rever su actitud política sobre el caudillo oriental, pero las ironías de la historia, los desencuentros personales y una mirada estrecha por parte de los políticos de ambos lados del Uruguay se conjugaron para que los imperiales, quienes sí tenían clara su política, se llevaran todo el premio. Y es justamente la amenaza de la invasión portuguesa la causa verdadera por la cual los logistas, Pueyrredón sobre todo por influencia de Tagle, deciden desterrar a Dorrego. La verdadera historia comienza antes de su viaje al ejército de observación en Santa Fe.
Tras la caída de Balcarce, Tagle se convirtió en el hombre fuerte del directorio hasta la llegada de Pueyrredón. Hábil y astuto amante de las conspiraciones y las intrigas, Tagle era conocido como el Maquiavelo sudamericano y protegía políticamente a Dorrego, ya que ambos compartían la necesidad de que Buenos Aires buscara su propia autonomía. Pero una tarde Tagle cometió un error. Abrió demasiado su boca y confió en la astucia política de Manuel, sin medir el verdadero temperamento y sobre todo las convicciones patrióticas del joven coronel. Sentado a una mesa con esa vanidad trepada a los ojos que tienen los hombres que gustan de ver triunfar sus intrigas políticas, le confió al coronel su nuevo plan estratégico. Manuel, ha llegado el teniente coronel Juan Pablo Luna y con él los pliegos. Un hijo de Andrés García los conducirá hasta el Brasil y los pondrá en manos de su hermano. Debe usted estar contento, pues los portugueses no esperan más que se designe el tiempo para dar por tierra con Artigas y tomar posesión de la banda oriental. Yo soy el único agente de este importante negocio que no gira por secretaría. Se nos ordena como medida de precaución el alejamiento de lo que se presumen dispuestos a oponerse. A Soler, por ello, luego de que venga el nuevo director, se lo destinará a la campaña de Chile. Si usted quiere estarse con su señora en la provincia de Buenos Aires, no tiene más que decirlo. Manuel se encapsuló en un silencio hosco y se quedó atónito unos segundos. No podía creer lo que sus oídos habían escuchado. No daba crédito a lo que él consideraba la peor de las perfidias, la traición a la patria. Comprendió que Tagle lo consideraba parte de la conspiración solo por haber combatido contra el caudillo oriental. Entonces, antes de quedar como un cómplice de la maniobra política, sintió que debía interceder, que debía impedir que se produjera esa infamia, y lo hizo impulsivamente, enceguecido, encolerizado. Clavando sus ojos en Tagle, se puso de pie y lo espetó. Ni usted, ni el director, ni el Congreso tienen poderes para entregar el suelo patrio al extranjero. Ningún bien puede esperarse del contacto con los portugueses. Yo creo eso tan perjudicial, contraproducente, fuera de orden, que aunque los mismos pueblos quisieran esclavizarse, me opondría a tan miserable designio. La conversación terminó abruptamente con la llegada de un desconocido que obligó a Dorrego a callarse para no develar el plan de Tagle, pero se retiró decidido a impedir que se cumpliera la estrategia de los directoriales de desmembrar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Convencido de que la omisión era un acto de complicidad, se reunió con el coronel Manuel Pinto, a quien le comentó lo sucedido e intentó persuadirlo de realizar una acción conjunta para impedir la felonía. Pero Pinto no tenía la entereza ni el coraje de Manuel y prefirió contestarle con evasivas. Desanimado, Dorrego continuó buscando ayuda para impedir la entrega de la banda oriental. Al volver a Buenos Aires de su breve campaña a Santa Fe, reanudó su agitación política para impedir que se desarrollara el plan de los directoriales. Pero el peligro era ahora mucho mayor. Tagle no estaba solo. Pueyrredón ya se sentaba sobre el sillón del director supremo. Manuel se enfrentaba y no se amedrentaba contra el mayor poder político de la República. Pero ese poder no era simplemente nominal, era económico. Y no era nuevo. Ese andamiaje estaba afincado desde los tiempos de la colonia. Manuel, ese don nadie hijo de un comerciante portugués, debía medirse con los capitostes del régimen colonial devenidos en republicanos, gracias a las circunstancias políticas europeas. En una primera etapa de la revolución ellos habían debido soportar los exabruptos ideológicos de los Mariano Moreno, los Juan José Castelli, los Bernardo de Monteagudo, pero desde 1816 el decreto del 1 de agosto de 1816, que anuncia el fin de la revolución, principio del orden, reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el Congreso, la clase dominante colonial se había hecho cargo de los resortes del Estado para impedir que se profundizaran las reformas liberales. Para eso era imprescindible quitar del escenario político a aquellos que pregonaban mantener despierto el espíritu de Mayo,
Obviamente las cosas no eran tan esquemáticas y por encima de estas líneas ideológicas también se montaba la necesidad de estructurar la administración y la institucionalidad del Estado. Pero en términos generales el Congreso de Tucumán, más allá de la Declaración de la Independencia que aparece como una continuidad lógica de Mayo y que debió ser fogoneada insistentemente por hombres como San Martín y Belgrano, significó el fin de la revolución y la instauración del principio conservador del orden, de un orden social muy similar al de los tiempos de la colonia. Manuel hizo de la burguesía comercial vernácula, republicano, liberal y patriota. Se iba a convertir en el principal escollo de esa clase dominante, y el destierro iba a ser simplemente la primera consecuencia de su accionar político. Pero si la infidencia de Tagle es la razón primera que inicia el camino del destierro hacia Baltimore, hay una reunión secreta entre Pueyrredón y Dorrego, que es la causa final de ese exilio. El 10 de octubre, apenas unos días antes de su detención, ambos hombres se encontraron en el fuerte a discutir de política y tras ese cónclave el director supremo se convenció de la peligrosidad de su adversario. Manuel, por su parte, ya sabía que las opciones de su interlocutor eran enviarlo a Chile o desterrarlo para quitarlo de en medio. En esa entrevista hubo un fuerte desencuentro entre ambos que no suturó jamás. La conversación comenzó con una humorada. Pueyrredón le dijo que el gobierno no tenía fondos para proveerle un coche para trasladar a su familia a Mendoza. «Váyase en carreta, amigo», le dijo al director, a lo que Manuel le contestó: «Bueno, entonces parece que es mejor ser montonero, que ellos sí tienen muchas vacas a su disposición». Pero poco a poco la velada fue convirtiéndose en una guerra dialéctica, donde ambos contendientes se midieron y ya no tuvieron dudas de las intenciones del otro. Como si fueran dos gallos de riña, Manuel tiró el primer picotazo al referirse a la intención de coronar un monarca portugués, a lo que agregó: «Señor director, siendo que vuestra excelencia me haga comparecer con semejante hecho, yo creía que se trataba ya de imponerme un castigo a que estoy condenado por mi patriotismo, y me agradaría más la franqueza que los dobleces para llegar al fin que vuestra excelencia desea». Pueyrredón sopesó la brutal honestidad de Dorrego y, replegándose en la hipocresía de los buenos modales, contestó con desurada parsimonia: «Extraño muchísimo, coronel, que usted hable de castigos contra su patriotismo, cuando el jefe de Estado lo llama a usted precisamente para pedirle que coopere a lo más grande empresa de guerra que hasta ahora se haya tentado para cambiar en un día la situación lamentable en que nos hallamos. Es, señor director, que yo veo los enemigos de Buenos Aires mucho más próximos que los realistas que ocupan Chile». «Es lástima», respondió con una sonrisa irónica Pueyrredón, «que un hombre de tantos talentos como usted tenga la vista tan corta, coronel. En todo caso, los pueblos soberanos han depositado su confianza en mi juicio, le han impuesto a usted el deber de obedecer mi autoridad, y cuando nosotros creemos que es en Chile donde nuestras armas deben ir a resolver esos mismos peligros que usted ve tan cerca, es el deber de un oficial tan bravo y experimentado como el coronel Dorrego marchar a los campos de batalla donde sus compañeros necesitan de su cooperación y su experiencia. Vuestra excelencia puede disponer del cuerpo que yo mando, pero no de mi persona. El gobierno puede destituirme y quedaré libre para servir la causa donde soy más necesario y donde probaré a mi patria que no son los riesgos ni los sacrificios lo que yo esquivo». Subió la apuesta Manuel. «Coronel, no lo entiendo a usted, pero tranquilice un poco su ánimo y dispóngase a que seamos amigos. Nos vamos a entender. Usted le tiene antipatía y miedo al general San Martín». «Yo no tengo miedo a nada ni a nadie, señor director», interrumpió, «pero le tengo odio al despotismo, y mucho más cuando es jesuítico e inquisitorial. En ese caso lo combato, pero nadie logrará que me someta a él. Coronel, la campaña de Chile es indispensable. El gobierno está resuelto a emprenderla dentro de 2 meses. Vaya usted allá, aunque no sea más que mientras nuestras tropas ensayan los primeros encuentros con los opresores y tientan los primeros pasos de la fortuna. El gobierno está resuelto a hacerse obedecer, y usted comprende bien cuáles serían las consecuencias si tenemos que estrellarnos en esta contienda». Entonces, Manuel cometió el error de todo hombre noble. Bajo
bajó todas las cartas de su juego y fue frontal con Pueyrredón, error que se paga carísimo en el ambiente político. Señor director, puesto que por lo que veo quiere dar fin a esta conferencia, como yo también lo deseo, me permitirá que le diga cómo veo yo las cosas, cómo entiendo mis deberes y cómo obraré. Los portugueses, aliados con los españoles y preparándoles el camino para la restauración de la monarquía, de acuerdo según ellos, dicen que los traidores de aquí adentro vienen con 10.000 hombres de tropas veteranas a situarse a nuestras barbas. Ellos piensan que dando un paso más dominarán y humillarán nuestra capital, donde se dice que los espera con los brazos abiertos una logia jesuítica de traidores. Yo no comprendo cómo vuestra excelencia, obligado a vigilar estas iniquidades, por esa misma confianza que han hecho los pueblos de su persona, piensa en desguarecer la capital tan aprisa y en tales momentos, para comprometer nuestras mejores tropas en una expedición quijotesca y desventurada. Coronel, estudie usted sus palabras. Reflejan mis opiniones, señor director, y me ha dicho que ha sido llamado a conferenciarlas. La expedición me parece pues aventurada cuando menos, y por bien que salga, su resultado será que no vuelva para la defensa de nuestro país un solo soldado de los que vuestra excelencia mande a Chile. O serán exterminados o servirán para entronizar allá con las bayonetas el despotismo insoportable del señor general San Martín. Noto, vuestra excelencia, que su impaciencia al escucharme, no, coronel, deseo oírle a usted hasta el fin. En ese caso diré a vuestra excelencia que el gobierno no debe extrañar la profunda inquietud y la desesperación en que nos encontramos los patriotas al ver estas cosas. No es posible que dejemos sacrificar la patria a nuestra vista y que crucemos los brazos para que nos amarren. La alternativa frente a la que estamos es cruel. Yo declaro, señor, que nunca he de hacer armas contra el gobierno, con los soldados que el gobierno ha puesto bajo mis órdenes, pero declaro que si vuestra excelencia insiste en que marche a Mendoza, puede nombrar desde luego otro jefe para el batallón, porque yo no iré con él. Lo he oído usted con suma atención, señor coronel, y lamento que un oficial tan importante esté sujeto a estos delirios. Lo he llamado porque el gobierno y el general San Martín deseamos que usted coopere. Gracias, gracias, interrumpió sarcástico Manuel. Yo no aceptaré, señor, tanto favor y está todo dicho. Usted se olvida, coronel, de que habla con el jefe del Estado y que también tiene el deber de recordar que habla con un hombre que ha sido su jefe al frente de los enemigos. No recuerdo en cuál campo de batalla habrá sido eso, señor director, dijo con desprecio Dorrego, olvidando que hablaba con el héroe de las invasiones inglesas. Mis charreteras no son sino las de un coronel, pero no las he ganado convoyando cargas, sino grado a grado en acciones de guerra, en que no recuerdo haber tenido jamás el honor de ver a vuestra excelencia. Pueyrredón entendió que no había posibilidad de reconciliación. Sonrió con acidez y con la furia en los ojos de quien está preparando ya su venganza. Le ordenó ásperamente: el coronel Dorrego puede retirarse. Manuel había cometido el error más grave de su vida. Seguramente muchas de las cosas que había dicho no las pensaba con sinceridad, sobre todo aquellas dirigidas a San Martín, a quien apenas un par de meses atrás él mismo le había solicitado el ingreso en el ejército de los Andes. Pero el devenir político lo encegueció y supuso que todos formaban parte de esa gran conspiración. Pueyrredón acusó a Dorrego de contestarle: prefiero ser fusilado antes que marchar junto a San Martín, y le escribió a este 4 días después de la reunión que Dorrego es malo, malísimo, jamás vivirá en orden y ya es insufrible entre los amigos. Una vez más, Dorrego era el loco Dorrego. Meses después, ya en Baltimore, Manuel escribió una carta en la que explicaba sus dichos. Con tanto ahínco se trata de cargar de odiosidad mi nombre, que por conclusión se finge un hecho que debe exaltar al público. Cito ante el Ser Supremo, a quien me calumnia, tratando de indisponerme con el general San Martín. Diga ese señor director ante quién,
cuándo y a qué hora o con qué incidente le he protestado el que primero sería fusilado, que marchar a aquel ejército, recaigan las maldiciones del cielo hasta la última generación del que aquí hablase falso. Finalmente transcribe el cruce de cartas con el general, lo que según él aclararía las cosas. A Pueyrredón no le fue fácil defender el destierro de Dorrego y fue amonestado por el Congreso de Tucumán, que luego de un debido proceso reconoció que no había causas verdaderas que justificaran esa medida, pero el director supremo no se amedrentó y continuó con su política de condenar a los opositores al ostracismo. Fatal y proféticamente en sus cartas, Manuel concluye con una mirada lúcida sobre la América Latina y sobre su rol como político en ella. Pero si tan infausta es mi estrella, lo que no creo, que no se me haga justicia, la posteridad imparcial, las generaciones futuras me contarán en el número de los mártires de su libertad e independencia, y solo me acompañarán las tristes ideas que en la presente época, en la América del Sur, a la tiranía han sucedido las pasiones, los resentimientos particulares, el espíritu de facción, el interés individual y por consiguiente que la libertad huye de nosotros y que se dan pasos retrógrados hacia la esclavitud.